Buenas tardes. Estoy admirado porque vosotros habéis venido porque habéis querido, yo por obligación. Entonces tiene mucho más mérito lo vuestro. Me acuerdo de un episodio en el Quijote, donde, como sabéis, Don Quijote se le fue la mente, pero Sancho, con los ojos bien abiertos, le siguió. Y se dice, ¿quién es más loco? ¿El que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad? ¿Quién es más loco? Yo digo que tiene más mérito los que habéis venido por vuestra voluntad que el que no puede por menos. Así que con ese preámbulo voy a quitar esto. La primera vez que vine a España fue en Carrasa. Tenía 18 años antes de ir a la universidad. Y vine para mejorar mi limitado castellano. Pero en las casas hablaban catalán y en los bares hablaban andaluz. Y entre los catalanes y los andaluces no me enteré de nada. Y en la iglesia, que fue una iglesia bautista, con un pastor con un nombre peculiar, 6 dedos, se llamaba Sixto Paredes, y otro que se llama 6 dedos, es lo único que me ha quedado. Pues era en el mes de julio. Hacía un calor que yo no había experimentado en mi vida. Yo soy del norte de Inglaterra, donde llueve mucho, hace fresco, muchas nubes y tal. Pero como yo era un chico, un joven inglés de familia evangélica, iba a la iglesia con americana, corbata y probablemente un jersey también. Y la americana era de tweed. ¿Sabéis lo que es tweed? ¿Cómo se dice eso? Sí, de lana. Se dice aquí también. De lana. Y los hermanos me miraron. Y lo único que recuerdo del culto eran las hermanas andaluces con sus abanicos diciendo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Así que mucho mérito tenéis de venir aquí, y no suelo predicar sin americana y sin corbata, pero en Andalucía, oigan, es lo que hay que hacer. Luego mencionaré un par de libros más. Lo estamos pasando muy bien. Hemos comido hoy pescadito y tal. Y quiero volver. Quiero que me vuelvan a invitar. Y hay una sola cosa que puede empañar mi felicidad. Es que queden libros ahí. Y hay 3 que quiero mencionar. In Memoriam. El dolor humano y la consolación de Cristo. Escrito para personas enlutadas. Muy pequeño. Magnificat, sobre la figura de María, la Madre del Señor, que voy a comentar en esta tarde. Y no os olvidéis de Cartas a mis nietos. Es el más querido por los lectores, sobre todo por los abuelos, padres, madres. Así que estarán ahí en la mesa. Como decía Rubén al principio, hay mucho sufrimiento y hay diferentes tipos de sufrimiento.
Vimos el sufrimiento, digamos, intelectual, moral, espiritual de Job, que no entendía lo que le estaba pasando. Después, la injusta persecución de David, pero también el sufrimiento que causó su caída y los remordimientos que le impelieron a buscar la misericordia de Dios. Y creo personalmente que hay un sufrimiento que es propio de la mujer, propio de las mujeres. Yo creo por el especial lugar que ocupan las mujeres en la vida y en el mundo, que creo que los hombres no apreciamos ni entendemos remotamente, pero que está ahí. Y si os habéis fijado en este fragmento que nos ha leído Rubén en Gálatas, dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Os habéis fijado en esa frase? ¿Por qué lo dice? Si todo el mundo nace de mujer. Pero lo dice porque llama la atención que cuando Dios envió a su Hijo, nació de mujer. Podía haber descendido en una nube. Podía haber aparecido en un pueblo de Palestina. Podía haberse presentado en el templo, pero no. Nació de mujer. Entonces, un novelista portugués, premio Nobel, José Saramago, no sé si os suena, ateo, y bastante misógino. Pero él dice sobre ese texto que cuando Dios quiso enviar a su Hijo, pudo prescindir, pudo pasar de los hombres, pero no pudo prescindir de la mujer. No pudo prescindir de la mujer. Es de crucial importancia para la encarnación darnos cuenta de que cuando Dios envió en el cumplimiento de los tiempos a su Hijo, nacido de mujer. Muy importante esto, porque nos va a descubrir valores acerca de él, acerca de ella. Del padre de Jesús, José, no sabemos apenas nada. La única cosa que se sabe que él dijo era que le nombró Jesús, pero de lo demás no se sabe nada de él. La influencia principal en la vida de Jesús era su madre, claro, como suele ser habitual en la vida de los hombres y mujeres que nacen en el mundo. Claro, hay mucha discreción, no se nos dice, pero él en su infancia, su niñez, su adolescencia, en su juventud, observaría a su madre y aprendería valores de ella, estoy seguro de ello. Por lo tanto, cuando en las bodas de Caná, ella le dice a su hijo, no tienen vino, porque ella confía en su criterio. Ella está acostumbrada a que él resuelve problemas, seguramente. No sé si ella pensaría que mandaría a los discípulos a comprar vino, no lo sé. Pero ella intuyó que él podría resolver el problema.
Y él accede, porque también él respeta el criterio de ella. Han estado en muchas bodas, han estado en cumpleaños, han estado en funerales, y él ha visto cómo se mueve ella. Entonces estoy seguro que ella era una gran influencia en su vida en esos primeros años. Por lo que Jesús aprendió la vida de familia. No sabemos cuándo murió su padre, José, padre humano, pero ella estuvo ahí hasta el final, como vamos a ver. Ella estuvo ahí hasta el final. Y al final de esta charla, que no va a ser muy larga, se cumplirá lo que dijo Simeón en el templo, en la presentación: una espada traspasará tu alma. Y esa es una expresión muy fuerte. Una espada te partirá en dos tu alma. El alma es la sede de la personalidad, es la persona, como si esa mujer fuese a padecer en lo más íntimo, lo más duro que se puede sufrir. Y luego miraremos en qué consistió esa espada que traspasó su alma. Hemos dicho al principio que el sufrimiento de la mujer y de las mujeres es peculiar por el peculiar papel de la mujer en la historia. Y para ello tenemos que volver a los primeros compases, a Génesis, la creación y caída. Tenemos tiempo para analizar estos aspectos tan interesantes. Pero yo quiero sugerir que en la historia de la creación y caída, la figura a la que se dedica más atención es a Eva. ¿Os acordáis del diálogo entre la serpiente y la mujer? La mujer que busca sabiduría es engañada, cae en una trampa y come. Y hay un diálogo ahí que se detalla por su importancia. Luego dice que ella comió y dio a Adán y él comió también, no se dice más. De las interioridades de Adán no se dice nada, pero de la mujer sí. Entonces, en consecuencia, la consecuencia de la transgresión de la mujer, según Génesis, ella va a sufrir dos escenarios de sufrimiento: el dominio del hombre y la saña de Satanás. Fijaos cómo lo dice el autor de Génesis. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y sabemos quién es la simiente de la mujer, ¿verdad que sí? Pablo lo dice en Gálatas. La simiente de la mujer es Cristo, porque Cristo nació de mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza, Cristo, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, tú le harás mucho daño, pero él te destruirá a ti. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a los hijos. Claro, este es un sufrimiento propio, exclusivo de las mujeres, como sabéis, todas. Y nosotros apenas podemos imaginar. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, unas consecuencias que sufren las mujeres en lo espiritual, enemistad entre la simiente de la serpiente, enemistad entre el diablo y la mujer. El dominio de los hombres. Nosotros vivimos en un mundo dominado por los hombres. Se han conquistado muchas libertades y muchos niveles de respeto, pero en el mundo en general no. Y a lo largo de la historia, no. Y en las iglesias, poca. Pero también se van, por supuesto, entendiendo y avanzando. La mujer será blanco de la enemistad de Satanás, porque dará a luz un día al Hijo de Dios, la simiente prometida. Y con el nacimiento de Jesús quedará vindicado el nombre de la mujer. Así es la importancia de María, la Madre del Señor. Ella va a reivindicar el nombre de la mujer que se perdió en el Edén. Eva, la madre de todos los vivientes, cometió una transgresión. María, la Madre del Señor, esa es el nombre que se le da, pondrá en alto, bendita entre todas las mujeres. Esa es la importancia de la figura de María. Claro, en la historia bíblica, antes de la venida del Mesías, y a partir de Eva, grandes mujeres embellecen las páginas de la Biblia. Sara, esposa de Abraham, Rebeca, Raquel y Lea, las madres de Israel, Débora la profetisa, Rahab la ramera, Ruth la moabita, Ana, la esposa de la madre de Samuel, Abigail, la viuda de Sarepta, Esther, Elizabeth, la prima, sin olvidar personajes como Betsabé y otras, que está Tamar, que están en la genealogía del Mesías. Y de ellas podríamos hablar, pero no hay tiempo, por supuesto. Y, por supuesto, María, la Madre del Señor. Hay que terminar a las 6. Más o menos.
A ver. Tengo mucho aquí y no quiero... Bueno, me voy a saltar algunas cosas que son básicamente la historia de la Anunciación, la Natividad y todo lo demás. Voy a leer un par de textos, si os parece bien. Estas no son fábulas artificiosas ni piadosas leyendas. Estas son historias reales, imposibles, yo creo, de recrear si no fuera historia real. Nadie se los podría haber inventado. Cuando Gabriel visitó a María en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, la cronología es muy importante. La reacción de ella fue primero de turbación, luego de perplejidad y finalmente de fe firme y plena convicción. ¿Cómo se explica este hecho? Resulta evidente que María, aunque oriunda de una ciudad poco importante de Galilea, pertenecía a una familia docta en las Escrituras. Y gracias a ello, el contenido mesiánico de la Anunciación no pudo ser más profundo ni más elevado y encontró un terreno abonado en la conciencia espiritual de María. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Llama la atención la humildad de María. Tras escuchar las palabras del ángel, María se limitó a responder: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta escueta reacción surge de una espiritualidad profunda, un talante humano fuera de lo común.
María recibió la visita del ángel en el 6º mes de Elizabeth, por lo cual, cuando María se levantó en aquellos días para visitar a su parienta, estaba en el primer mes de su propio embarazo, antes de que el hecho pudiera haber sido observado por ningún familiar, incluso antes de que lo supiera José. ¿Quién puede sondear los pensamientos que ocupaban la mente de aquella joven? ¿O adivinar los sentimientos que inundaban su corazón mientras viajaba sola a los montes de Judá? Era conveniente que María se apartara de Nazaret. Suficiente responsabilidad tenía con ser la futura madre del Señor como para tener que dar explicaciones a los demás. Necesitaba apartarse de los suyos y necesitaba también la comunión de Elizabeth, pues no en vano Gabriel había mencionado el embarazo de ella en su salutación como si invitase a María a ir a verla. No conocemos sus pensamientos, ni los podemos conocer, salvo que emprendió el viaje movida por la convicción de que iba a ser la madre del Señor. Y ahí en casa del mudo Zacarías recibió de boca de Elizabeth una maravillosa confirmación de su fe. Esta historia del encuentro de María con Elizabeth creo que es una de las más maravillosas de toda la Biblia. Fijaos que los dos primeros seres humanos que saben que van a ser el Mesías, el Hijo de Dios, son dos mujeres. Son dos mujeres privilegiadas con este conocimiento ahí en los montes de Judá. Será también una mujer la primera en encontrarse con el Señor resucitado. Y será una mujer que la primera persona en llevar la noticia a los demás, que apenas se lo creyeron. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Bienaventurada la que creyó, la fe de María. Esta exclamación de Elizabeth: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, replica la salutación de Gabriel. Elizabeth conocía de antemano
la gran noticia que María guardaba en su corazón. La conocía incluso la criatura que llevaba en su seno, el precursor del Mesías. Hasta aquí solo hemos podido adivinar los pensamientos de María. Pero ahora su corazón se abre de par en par. Mediante el Magnificat que pronunció a continuación. Bendita la que creyó, había dicho Elizabeth. Y ahí reside la grandeza de la Madre del Señor. La conmovedora escena de la salutación no hizo sino confirmar la fe de María, quien, llena del Espíritu Santo, proclamó un evangelio para todo tiempo y lugar. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Esta oración, este Magnificat de María, hace un recorrido de lo que Dios había hecho en las Escrituras, porque las conocía. No pasa nada. A veces se dice: ¿cómo puede una doncella joven sin letras haber podido pronunciar una oración así? Pues la razón es porque su mente, su corazón estaban impregnados de la Escritura. Y vosotros habréis visto en alguna ocasión como alguien sin letras puede ponerse de pie y orar en un culto y maravillar de su conocimiento de las Escrituras. El pensamiento de María se centra en la grandeza de Dios su Salvador, el poderoso que ha mirado la bajeza de su siervo, ha respetado su modesta condición. Esta conciencia es la que hace a María una mujer idónea para cumplir su histórica misión. Su fe da respuesta al trágico error de Eva en el Edén, y su humildad reprende la presunción del ser humano en su rebeldía contra el Creador. María, sin embargo, ella lo sabía muy bien, no ofrece la solución al problema del pecado del hombre, ni puede reparar la ruina de la raza humana. Para eso vino Jesús, ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, si el tiempo lo permitiera y no lo permite, hablaríamos de la Natividad, hablaríamos de la visita de los pastores, de la visita de los Reyes Magos,
de los magos de Oriente. Y el texto nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Se repite después en el templo, cuando Jesús con 12 años está en el templo. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Hasta aquí los presagios en cuanto a aquel niño habían sido motivo de gran gozo, paz, alegría y regocijo. Pero no siempre iba a ser así. Y falta una nota más sombría para preparar a María para el futuro. La presentación en el templo. Tras la preceptiva circuncisión al 8º día, el niño habría de ser presentado en el templo de Jerusalén a los 40 días de su nacimiento. Allí se producirá un nuevo encuentro crucial para la preparación espiritual de María. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La presentación de Jesús en la ciudad de David resuena con vastas implicaciones para la historia de salvación. María recibió una nueva confirmación de la veracidad de los hechos en los que se encontraba involucrada. Ahí oyó por primera vez que su hijo generaría controversia y oposición. A María le aguardan tiempos de intenso sufrimiento. Una espada traspasará su alma. Aún por venir esperaba la polémica, la persecución, la angustia y la muerte, y la gloria de la resurrección. Pero María ya conocía que el camino no iba a ser fácil, y este hecho sería clave para sostener su fe en el futuro. Bien, el niño Jesús en el templo, ¿os acordáis de que él maravillaba a los doctores de la ley con sus preguntas y comentarios? De cómo sus padres se preocupaban pensando que se había perdido. La angustia de una madre si se pierde un niño de 12 años. No sé si os ha pasado a alguno de vosotras, pero es intenso. Y va y le reprende levemente. ¿Cómo nos has hecho esto? Pero ese niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres y con Dios.
y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Bien, tenemos que saltarnos las bodas de Caná, que es una de mis historias favoritas. La escena donde dice, viene la madre, los hermanos de Jesús y él dice, ¿quién es mi madre? El Stabat Mater, la madre dolorosa. Con esto vamos a terminar casi. La última vez que vemos a la madre de Jesús junto a su hijo tiene lugar en el escenario más penoso, ahí donde la espada traspasó el alma de aquella mujer. Los evangelistas no describen su dolor, pero San Juan ofrece un detalle que revela su corazón de madre con destreza y exactitud. Es esta la escena más sobrecogedora de cuantas se han registrado en torno a la figura de María. Nos acercamos al epicentro del drama de María, la hora de la crisis de su hijo en la cruz. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El evangelista se centra en la túnica de Jesús por la admiración que provocó en los soldados y porque hicieron cumplir una profecía antigua, Salmo 22. La madre de Jesús conocía aquella túnica, la había hecho ella con sus propias manos, la había comprado para él en alguna ocasión, no lo sabemos. Pero el expolio de la vestidura de su hijo no le era indiferente, y una tristeza profunda se apoderó cada vez más de su corazón. Pero María no estaba sola al pie de aquella cruz. La acompañaban Juan, el discípulo amado, María Magdalena y 3 mujeres más, pertenecientes todas ellas a su círculo familiar. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, presentándola en un hisopo. Se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, siguiéndole.
entre ellas María Magdalena. Mujeres que fueron, los hombres no, por temor al peligro de ser discípulos suyos, pero ahí estaban las mujeres. Aún así, rodeada de las personas que más quería en el mundo, la Madre del Señor no sería capaz de soportar la agonía de la muerte de su Hijo. Y para librarla de su dolor, Jesús la encomendó a Juan con la evidente intención de que la llevara enseguida a su casa. No es conveniente añadir mucho más. Pero al leer este pasaje y tratar de imaginarnos el dolor de una madre viendo esa escena de injusticia, de malicia, de envidias, de egoísmo, se añade posiblemente un factor más que yo no había contemplado y que le debo al pensador danés Kierkegaard, no sé si os suena, Søren Kierkegaard, que aspiró a ser pastor luterano en Dinamarca y muy melancólico él, como yo y como Job y algunos más. Hay que acabar, ¿dais cuenta? Pues él escribió esto. ¿Durará mucho? El volumen de eso no lo Vale, pues voy a leeros lo que dice Kierkegaard y entonces con esto acabaremos, porque son las 6 además. Dice: en las últimas horas antes de ir a la cruz, el Señor experimentó como ninguno. No, esa no es la lectura que quería, es otra. Esto es para mañana. Esto es lo que dice Kierkegaard. Kierkegaard relaciona la espada que traspasa el alma de María con lo que Jesús había dicho al principio: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que podría ser un resumen del clamor del santo Job. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ella oiría esto. Y dice él traza una relación entre esa oración de Jesús y el dolor de la madre. Y dice: viniendo como una interpolación en conjunción con las palabras acerca de Cristo, de que Cristo es una señal que revelará los pensamientos de muchos corazones. Estas palabras no solo deben ser entendidas para referirse al dolor a la vista de la muerte de su Hijo. Deben ser entendidas para significar que el momento de dolor y agonía vendrá para ella cuando ella, a la luz del sufrimiento del Hijo, dudará. Es lo que piensa Kierkegaard. Dudará si todo el asunto no era imaginación, un engaño. Toda la historia de Gabriel siendo enviado por Dios para anunciarle que ella sería la elegida,
Así como Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del mismo modo, la Virgen María tuvo que sufrir algo que humanamente le correspondía. Una espada atravesará tu propia alma y revelará los pensamientos del corazón, también los tuyos. Si todavía te atreves a creer, si todavía eres lo bastante humilde para creer, que eres en verdad la elegida entre las mujeres, la que halló gracia a los ojos de Dios. ¿Entendéis lo que quiere decir Kierkegaard? Bienaventurada la que creyó. Pues bien, humanamente, esa madre, viendo morir a su hija, crucificada, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has amado? Lo que él piensa es que una espada de duda atravesaría su alma. Pero ¿qué pasa aquí? Yo creo que puede que tenga razón. Terminamos. Así se despidió Jesús de su madre. Así nos despedimos de él y a nosotros también. Cuando la volvamos a ver, habrá ocupado su lugar en la iglesia, junto con los apóstoles y otros muchos hermanos y hermanas en la fe. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre del Señor, y con sus hermanos. María, llamada bendita entre las mujeres y muy favorecida, ha cumplido su histórica misión y será para todas las generaciones la Madre del Señor. Ahí la dejamos, rodeada de la familia de la fe, entregada a la oración. Y esto es lo que tenía preparado para esta tarde. Hay muchas más cosas que me gustaría decir, pero el tiempo se va, la paciencia se agota, los bancos son muy duros y también yo tengo que terminar. Me han tocado, me han repicado las campanas para decir, vale, ya está bien. Magnificat in memoria, y no os olvidéis de las cartas a mis nietos. ¿Parece bien? ¿Verdad? Muy bien. Es